Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta clase magna de Hotel. Hoy vamos a ver esta clase que tiene que ver con lo que no se mide, no se puede mejorar. Mi nombre es Florencio Cueto Barojas. Soy licenciado en Matemáticas Aplicadas a la Computación. Tengo especialidad en Base de Datos y Análisis de Información. Y actualmente estoy por finalizar la maestría en Ciencia de Datos para los Negocios. Y es un gusto total darles esta pequeña clase acerca de todo lo que tiene que ver con la medición y el cómo mejorar a través del aprovechamiento de datos. Una pequeña frase: la ciencia está hecha de datos como una casa de piedras, pero un montón de datos no es ciencia, más de lo que un montón de piedras es una casa. Henry Punker. Tenemos muy poco tiempo, tenemos cerca de 45 o 50 minutos para dar todo este contexto, entonces pues vamos a darle velocidad y vamos a comenzar con ¿qué es una base de datos? Desde luego la definición puede ser tan compleja o tan sencilla dependiendo el alcance que le queremos dar. Esta clase básicamente es una introducción a el uso de los datos, al cómo medirlos y cómo a través de este proceso podemos tomar mejores decisiones. Entonces, vámonos por una decisión sencilla. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Desde luego, una base de datos de manera muy simple está conformada por registros y por atributos. En la parte baja de la lámina vemos un ejemplo en el cual tenemos 4 registros: pasajes, comida, snack, tintorerías. El ejemplo básicamente de esta base de datos es los gastos personales, los gastos mensuales personales. Entonces, ¿de qué se conforma esta base de datos? Pues estamos hablando de 3 atributos que pues tienen mucho que ver con este conjunto de datos, ¿no? Si hablamos de gastos, pues yo creo que una de las cosas que nos interesa saber es en qué se están llevando a cabo esos gastos. Entonces, un ejemplo, como nos lo indica, pueden ser pasajes, puede ser comida, puede ser toda esta parte de snack, que según análisis pues es donde más es la fuga de dinero. Puede ser tintorería, puede ser renta. Entonces hay un número finito de posibilidades en cuanto al dominio que puede tener a dónde se están llevando los gastos. El objetivo de las bases de datos es concentrar todo ese tipo de información a manera de registros y que a través de un proceso que vamos a ver más adelante, pues vamos a poder darles un mejor uso, ¿no? Entonces traemos también el monto del gasto. Entonces estas bases de datos, ¿para qué nos sirven? Para concentrar y bueno, para de manera sistemática organizar estos datos, ¿no? Es una definición muy sencilla, pero conforme vayamos pasando estas láminas nos vamos a dar cuenta de la importancia que esto tiene. Medir para mejorar es el tema principal de esta clase, pero ¿para qué medir? Bueno, para que medir tenga sentido debe hacerse con un propósito concreto, por lo general mejorar nuestros resultados, ¿no? Aquí voy a partir de un ejemplo de algo muy común, de una pregunta muy clásica y la voy a mencionar de la siguiente forma. Oye, ¿y cómo vas en tu trabajo? Bien. Oye, ¿y cómo van las ventas de tu negocio? Pues cada día mejor. Sí, bueno, este tipo de respuestas no tienen un fundamento que nos permitan aseverar esta información. Básicamente este tipo de respuestas están basadas en el azar. Puede que sí esté bien, puede que sí nos vaya bien, puede que no. Entonces, el medir precisamente nos va a ayudar a que nuestras respuestas, nuestras decisiones, las hagamos cada vez menos a través del azar y cada vez más de una manera fundamentadas para tomar mejores decisiones, para dar mejores respuestas. Para que la medición cumpla con su propósito, bueno, debe haber una comparación.
¿Cuánto gasté? En el ejemplo, en la tabla que traemos en la parte baja de la lámina, traemos 3 meses. Y partiendo de este mismo ejemplo de los gastos personales, pues vamos a suponer que hemos recopilado información de los últimos 3 meses, junio, julio y agosto de este año. Entonces, comparación. ¿Cómo saber si el mes de julio gasté mucho en comidas? Vamos a hacernos esa pregunta. Bueno, la única forma de saberlo es comparar con meses anteriores cuánto gasté en comidas. En este ejemplo, bueno, tenemos que en junio gasté 990 pesos en comida. Comparado con 950 de julio, yo creo que estamos en un rango muy parecido, de tal forma que podemos decir que comidas, y más, si nos vamos a agosto, que estamos en 980 pesos, pues podemos decir que en promedio yo estoy gastando 950 pesos de comidas. Eso es mucho, eso es poco. Bueno, con base en esta información ya tengo las herramientas suficientes para evaluar si la comida diaria me cuesta 60 pesos, consumo una por día dentro del trabajo. Estamos hablando que en promedio son 22 días que asisto a trabajar. Entonces 60, 1200, 1440, pues 1200, 1340, pues seguramente estoy abajo de lo que realmente podría estar gastando. Entonces chequen cómo ya a través de esta comparación yo puedo tener una mejor respuesta al estoy gastando mucho en comidas. Bueno, yo creo que desde los 22 días por los 60 pesos que nos cuesta diariamente la comida, y si en promedio estoy en 950, pues yo creo que estoy en una cantidad que no está excediendo de lo que debería estar gastando, ¿no? Y así me puedo ir con una meta o una marca objetivo. Entonces, si este mismo ejemplo del que estamos hablando, por un lado quiero ver dónde se están yendo mis gastos, pero también por otro lado yo quiero ponerme un objetivo, quiero ahorrar dinero. Bajo el análisis de la información que he recopilado en los últimos 3 meses, pues como se ve en pantalla, el ahorro en este momento está en 0. Mi objetivo es ahorrar. Quizá mi objetivo es que a partir de estos datos, en el mes de septiembre yo pueda ponerme una meta de ahorro. Pero ¿a través de qué me voy a poner esta meta? O sea, 500 pesos es poco, es mucho, está dentro, es una meta alcanzable. ¿Cómo voy a poder definir ese objetivo? Bueno, a través del análisis de la información, de medir, que nuevamente vuelvo a esa palabra de la cual estamos dando esta clase, de medir, de comparar, puedo ponerme una meta que realmente sea alcanzable. Voy a ir a la parte donde más significativos son mis gastos y me doy cuenta que en el segmento de diversión es donde en promedio yo estoy gastando 1,500, 1,600 pesos mensualmente. Quizá, bueno, el hecho de ahorrar significa un esfuerzo, significa que pues debemos de quitarle algunas cantidades, algunos de estos rubros, para poderlos convertir en ahorro. Y quizá, bueno, la educación, si no me preparo, pues no voy a estar ganando más de 5,000 pesos en un futuro. Entonces yo creo que a la parte de educación no me convendría tocarla, sigo pagando mi colegiatura para poder alcanzar un mejor salario. Entonces, pues definitivamente pasajes, pues yo creo que no estoy muy dispuesto a venirme caminando de casa al trabajo. Entonces, pues tampoco es un rubro en el cual yo pueda o quiera pegarle. Las comidas, bueno, pues la alimentación básica, pero tengo 2 rubros, los cuales son los snacks y lo cual es la diversión. Los 2 me pegan, desde luego, porque pues a las 2, 3 horas, pues empieza a dar hambrita en el transcurso del trabajo. Entonces, pues hay que comprar la papita o lo que haya en las maquinitas o en el puesto de la esquina, ¿no? Por otro lado, la diversión, pues bueno, el desestrés, los compañeros, también pega, ¿no? Pero esto significa un esfuerzo. Entonces, con estos datos, quizá la diversión pueda quitarle 500 pesos en promedio mensual, y esto me significaría que puedo iniciar con un ahorro de 500 pesos. Y si adicional a esto la parte de snack, que al contrario de
afectarme me puede significar bueno para mi salud, pues le podemos quitar 400 pesos. Entonces, vean cómo de manera objetiva estoy poniendo una meta alcanzable, 900 pesos de ahorro mensual. Entonces, ya está plasmada. ¿Y con base en qué generamos esta meta? Con este análisis de información, haciendo un comparativo entre tres diferentes periodos del mismo tipo, en este caso el mes, y entre los diferentes rubros con datos reales, que una vez procesados y convertidos en este esquema, pues se convierten en información relevante e importante para que yo haya podido tomar esa decisión. Entonces, para eso es medir. Este ejercicio básico, desde luego, lo podemos llevar hacia las actividades diarias de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra escuela. Y bueno, a través de este método, de esta manera, pues empezar a identificar esos puntos en los cuales yo quiero mejorar. Porque si nosotros nos ponemos ese objetivo, si nos ponemos un objetivo que nos resulte una mejora, pues desde luego que vamos a lograr hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya hablamos de las bases de datos, en un momento más vamos a hacer un ejercicio, ya hablamos del medir, por qué medir, de qué manera, pero ¿qué necesitamos para poder realizarlo? Bueno, necesitamos un pensamiento analítico. Esto quizás suena una palabra un poco rimbombante, sin embargo, no es más que preguntarnos un por qué y para qué. Entonces, dentro de este pequeño proceso que pongo en pantalla, básico, desde luego, para iniciarnos en toda esta parte de medirnos para poder mejorar, pues lo primero que tenemos que hacer es evitar el decidir o el responder desde el yo creo que. Yo creo que esa parte no es lo más conveniente para tomar decisiones, ¿no? En lugar de eso tenemos que reemplazarlo por un proceso de análisis que, como los dice aquí en la lámina, está constituido de tres partes principales. Primero, ¿qué quiero medir? Aquí es donde vienen los porqués. Vamos a regresarnos al ejercicio que hemos tratado en las dos láminas anteriores, en las cuales decíamos, pues yo quiero ver dónde se están yendo mis gastos, ¿no? Porque al final del mes pues llega la quincena y pues llegamos en cero, ¿no? Entonces, pues lo primero que yo quiero medir es mis gastos, en dónde se están yendo. También quiero saber por qué debo hacerme un objetivo de ahorro. Entonces empezamos a generar una serie de preguntas que nos van a permitir, a través de estas preguntas, el cómo contestarlas tiene que ver con los datos que debemos reunir. Esta parte de datos, desde luego, es muy, muy importante porque sin datos no tenemos manera de medir. Entonces, nos vamos a la lámina de base de datos que veníamos en un principio y a final de cuentas es un conjunto de registros que traen la información suficiente para poder dar respuestas a cada uno de los cuestionamientos que nos hacemos desde un principio. Entonces, muy importante, existen diferentes formas de reunir bases de datos, platicaremos en ellas en un momento a través de un ejercicio, pero ese es el segundo paso muy importante. Y una vez que ya queremos, que ya sabemos qué queremos medir, que ya tenemos los datos suficientes, pues viene un proceso de transformación de datos con el objetivo de convertirlos en información. Aquí hay una parte muy importante dentro de las empresas. Los datos en estos momentos ya son un activo fijo, así como la maquinaria, como las recetas o todo lo que tiene que ver con sus procesos de producción, todo eso es un activo fijo. Los datos también son un activo fijo. ¿Y por qué son un activo fijo? ¿Por qué tienen gran valor dentro de las empresas? Porque a través de los datos las empresas pueden encontrar los mecanismos para mejorar su servicio, sus productos, la relación con sus clientes y demás cosas
que van a lograr que cada día esa empresa crezca mucho más. Entonces, esta es la razón por la cual los datos se han convertido en un activo fijo para las empresas y pues bueno, a nivel personal, dentro de las actividades que cada uno de los tenga, de cada uno que nosotros tenga, pues desde luego el empezar a reunir estos datos desde los diferentes ámbitos, pues nos va a dar mucho valor para el crecimiento o para mejorar en las diversas fases que nos estemos poniendo como objetivo. Una vez que nosotros llevamos a cabo este proceso de 3 pasos, pues vamos a tener todo lo suficiente para decidir y para responder ya no con un yo creo, sino con fundamentos, con información, con comportamiento que nos va a proveer toda esta transformación de los datos que hemos llevado a cabo. Bien. Estas son las tres láminas importantes de esta presentación. En cada una de ellas, de manera muy sencilla, muy básica, trato de poner en la mesa esas 3 componentes necesarios para poder llevar a cabo este proceso. Bases de datos, qué queremos medir y este pensamiento analítico, ¿no? Para continuar con esta clase, una vez que ya revisamos estas láminas, pues vamos a verlo en la práctica, ¿no? Porque, bueno, para muchos de nosotros el escucharlo, pues no necesariamente nos hace sentido. Necesitamos ver cómo, ¿no? Necesitamos ver a través de qué. O sea, sí se escucha muy bien tener datos, ponernos metas, hacer una medición, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ese es el objetivo de esta práctica para principiantes. En esta práctica vamos a llevar a cabo la revisión, limpieza y preparación de información de dentro de nuestra base de datos, definir todas estas preguntas que decíamos en un principio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos analizar? Y desde luego, pues herramientas, ¿no? Porque pues a veces trabajar con información de manera manual pues puede ser algo muy tardado, además de complejo. Entonces, una herramienta tan básica pero muy importante como lo es Microsoft Excel, lo vamos a utilizar para este modelado y transformación de datos. ¿Y qué vamos a utilizar de Excel? Bueno, pues principalmente las tablas dinámicas, que la verdad son una herramienta muy potente que trae Microsoft Excel, y algunas funciones de Excel que nos van a permitir transformar la información para presentarla de esta manera en la cual nosotros queremos. Entonces, vamos a dar inicio con esta práctica. Ya traemos preparado una base de datos. Básicamente vamos a plantear este ejercicio de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos diferentes páginas web publicadas y en estas páginas web, a manera de negocio, bueno, estamos ofreciendo diferente información relevante para no meternos en detalle acerca de la información que presentamos, ¿no? Entonces, pero pues para nosotros, para nuestro negocio, pues nos importa muchísimo, ¿no? ¿Qué comportamiento están teniendo estas páginas web? ¿Cuántos visitantes están llegando a estas páginas? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Qué tipo de personas son las que nos visitan? Porque bueno, a través de toda esta información, pues nosotros podemos empezar a determinar mejores mecanismos para tener cada vez mayor audiencia. Entonces, esta es la parte que les comentaba en un principio. Tenemos páginas web. Ok, ese es nuestro punto, ¿no? El primer paso del mecanismo que hablábamos es, ¿y qué queremos? Bien, aquí traigo definidos 4 indicadores que son los que me van a permitir comenzar con este análisis. Primero, si tengo páginas web, ¿cuántas tengo? Tengo 10 páginas web. Quizá una primer pregunta o un primer cuestionamiento que yo me haga es, oye, ¿y de estas 10 páginas web, cuáles son las que más visitan, ¿no? Porque esto tiene que ver con inversión. Cada una de estas páginas web nos está costando dinero el mantenerlas y pues a lo mejor optimizar esta parte del costo que tienen, pues no le vendría bien para mi negocio y quizá con el fin de ahorrar o quizá con el fin de
invertirlo en contenidos o demás, optimizarlo, darle un mejor uso. Entonces, primer indicador, ok, perfecto, ya tenemos muchísima información, pero ¿cuáles son los sitios web que más están visitando? Segundo, si hablamos del comportamiento de mis páginas web, quizá nos sirva y qué días se reciben más visitas, ¿no? Porque a lo mejor dentro de nuestra estrategia de negocio, pues queramos meter un chat. Para meter un chat, pues existen dos posibilidades, o que pongamos un chat que conteste de manera automática, pero en cierto momento debe contestar una persona, entonces debemos tener recursos que permitan que cuando una de estas personas nos contacte a través de este chat, pues debe haber alguien quien conteste, pero ¿y en qué datos, en qué horarios los pongo? O sea, no lo podría poner a las 24 horas, pero esto me significaría quizá un costo innecesario. Entonces, pues estamos hablando de optimizar recursos, ¿no? De mejorar servicio. Entonces, pues me interesaría saber qué días se reciben más visitas y más aún, quizá los días son importantes, pero ¿y en qué horarios? Entonces, pues me interesa saber las horas en las cuales tengo más personas, ¿no? También me interesa saber características acerca de las personas que nos visitan, quizá el género, la edad, el estado civil, si trabaja, si no trabaja. A través de todos estos atributos de las personas que visitan los sitios, pues podemos encontrar mejores contenidos, podemos encontrar, o podemos a través de ellos darles información más personalizada, darles información que realmente estén buscando, ser más directos, enfocarnos más a las necesidades por las cuales nos visita. Entonces, vamos a plantearnos estos 4 indicadores desde un principio y este es el primer paso de esos 3 que mencionaba. Entonces, ya tengo para qué y qué quiero medir, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar mis recursos y dar un mejor servicio. ¿Qué quiero medir? Pues estos 4 indicadores que tenemos en pantalla. Bien. Una vez que ya los tenemos definidos, nuestro segundo paso que comentaba es recopilar, transformar y dejar la información lista para poder dar respuesta a todos esos cuestionamientos y objetivos que nos pusimos en un principio. Entonces, esto es una base de datos dentro de Excel. Esto es una base de datos que, como les comentaba, tiene registros. En este caso estamos hablando de 36.167 registros, muchísimos, y tiene entidades, tiene atributos, perdón. Cada columna es un atributo que de manera directa se relaciona con el tipo de análisis que estamos haciendo. Y el análisis que estamos haciendo es visitantes que tienen mis sitios web para conocer más acerca de lo que ellos están haciendo y lo que están observando, ¿no? Entonces, uno de nuestros cuestionamientos era, pues necesitamos saber el tipo de personas que nos visitan, la edad, el género, el estado civil, si tiene hijos, si trabaja, si no trabaja. Entonces, pues desde luego que estos atributos deben ser parte de nuestra base de datos y por ello están contenidos aquí. También hablábamos de saber qué días son los que más visitas tenemos, en qué horarios. Si se dan cuenta, yo traigo aquí un campo que solamente trae la fecha de creación y es un campo de tipo date que pues trae contenido día, mes, año, hora y minuto. Pero dentro de mis indicadores yo solamente quiero el mes. Es aquí donde empezamos a utilizar las bondades que nos ofrece este paquete Excel. Entonces, ya recopilamos información, ese es el primer paso que teníamos. Ahora tenemos que adecuarla para poder tener lo necesario y reportar y dar respuesta a todos estos indicadores que nos pedimos. Entonces, pues nos piden la hora, fíjense que Excel, vamos a poner aquí, vamos a empezar por el día. No tenemos una columna que nos diga día, pero tenemos la fecha. Entonces, pues nos va a ser muy fácil. Excel cuenta con una función que se llama día. Esta función tomó como parámetro un campo de tipo fecha, en este campo es la columna B2, lo ponemos y de manera automática nos da el mes, el día
que corresponde a esa fecha. Lo único que hacemos es copiarlo y pegarlo en todas las celdas de nuestros registros y de manera muy rápida ya tenemos el campo que necesitábamos y que no teníamos disponible. Entonces, ya tenemos el día, también nos piden la hora, porque pues necesitamos saber en qué horarios vamos a poner estas personas que van a estar contestando chat. Tampoco lo tengo de manera separada, pero utilizamos, en este caso lo vamos a poner hora, utilizamos otra función de Excel que se llama hora, que toma como parámetro un campo fecha, que en este caso es B2, lo aceptamos, lo copiamos en todos nuestros registros y vaya, ya tenemos 2 columnas más, ya tenemos el día por separado de nuestro campo fecha y la hora. Esto pues ya nos empieza a hacer sentido y ahorita se van a dar cuenta el por qué armarlo de esta manera, por qué tener estos campos por separado que nos van a evitar trabajar de más, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el día, ya tenemos la hora. Si quisiéramos el año, bueno, en este caso estamos hablando del levantamiento de información de 3 meses y bueno, son meses de este mismo año. No sería algo relevante, pero bueno, con el objetivo de tener completas las funciones tanto de día, hora y año. Día, hora, bueno, saqué hora, me falta en este caso mes, perdón. Lo mismo, Excel tiene una función que se llama mes. Le damos como parámetro nuestro campo fecha y ya tenemos el mes. Lo copiamos, pegamos y lo que les comentaba, el año no nos es necesario, pero para complementar estos 4 campos vamos a indicarlo de igual forma. Este es para la versión en español. En la versión en inglés tenemos que poner la palabra inglés year, en este caso sería año en español, y ahí tenemos el año de nuestro campo fecha. Entonces ya tenemos por separado cada uno de los componentes de mi campo fecha. ¿Qué más nos hace falta? Aquí leemos números, se dan cuenta. Tenemos un identificador. Siempre en una base de datos debemos tener un identificador único para cada uno de nuestros registros. Aquí es un campo numérico que es totalmente diferente, no se repite cada uno de estos, ¿va? Tenemos nuestro campo fecha y si se dan cuenta aquí hay 4 campos, tanto la URL origen, que sería mi sitio web, el género, el estado civil, que pues no nos dice género, soy género 1. ¿Y qué significa género 1, no? Al empezar a concentrar bases de datos, como las bases de datos siempre traen una cantidad muy significativa de registros, lo que nos conviene es que no sean muy pesadas. Y para hacerlas menos pesadas, el estándar que se utiliza es manejar llaves, manejar códigos. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para saber qué significa el 1? Bueno, si así vienen nuestras bases de datos, debemos tener los códigos de conversión, nuestros catálogos. Me voy a ir de manera específica al campo género. Nos vamos a nuestros catálogos y aquí tenemos la definición. Sabemos que para mi conjunto de datos de mi catálogo género, el 1 va a significar masculino, el 2 significa femenino y el 3 no lo proporciona. No nos dijo el visitante qué género era, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Siempre va a ser, recuerden que el transformar todos estos datos en información, pues va a ser con el objetivo de poderla transmitir de una manera fácil. Entonces, pues manejar números nos va a significar un poco difícil. Vamos a insertar una columna del lado derecho, vamos a poner descripción del género y pues aquí tenemos 2 posibilidades para poner aquí la descripción. O lo hacemos uno por uno, esto significa o lo hacemos uno por uno, ¿qué era uno? Uno es masculino. Entonces, pues vengo para acá, le ponemos masculino. ¿Y qué significa el número 3? Y así, pero pues si son 36,000 registros, eso nos va a llevar demasiado tiempo. Hay una función de Excel que se llama
buscar vertical, buscar B. Para utilizar esta función tenemos que determinar de manera inicial un conjunto de datos. En pantalla estoy seleccionando 3 registros, el 1, el 2 y el 3, que son mis códigos, y sus respectivas descripciones. A este conjunto, para no manejar con, números de celda, yo les voy a poner un nombre, el que sea de su elección. En este caso yo les voy a poner género. Bien, entonces a partir de este momento, el referirme a este conjunto de datos basta con referirme al nombre género. Es importante señalar que estos datos de preferencia tienen que estar ordenados por el campo llave, por el campo código, que en este caso es la columna A, como se dan cuenta está ordenado. Bien, una vez que ya tengo definido ese conjunto de datos, me voy a mis datos y a través de la fórmula buscar B, le voy a decir, búscame esta llave, este número, ¿en dónde? En mi conjunto de datos género, regrésame el segundo campo, ahorita vamos para allá, y un cuarto parámetro que es 1 si no está ordenado, 2 si está ordenado, verdadero o falso. Entonces le damos 0 y de manera automática Excel va y hace esa búsqueda y me regresa la descripción. ¿Por qué el campo 2? Se maneja de la siguiente forma. Este es el campo 1 y este es el campo 2. Lo que le dije a Excel es regrésame el campo 2, que sería el equivalente a esto. Bien. Entonces me lo regresa. Entonces ya lo tengo y lo único que tengo que hacer es copiar esa fórmula en todos mis registros y de manera muy rápida, pues Excel ya nos da la descripción de este código, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el campo estado civil. De igual forma tenemos códigos, insertamos una nueva celda, le ponemos descripción de estado civil, hacemos el mismo proceso. Aquí ya tengo mi catálogo de estado civil, ya está ordenado, lo selecciono y le pongo como nombre estado civil. Le damos Enter, ya se llama estado civil. Ahora vamos a nuestros datos y con la misma fórmula le decimos que me busque el campo G, el campo G2 en mi conjunto de datos estado civil, que me regrese la columna 2 y va ordenado. ¿Okay? Entonces ya me lo pone, lo pego en cada uno de mis 36,000 registros. Si dan cuenta, la verdad es que es muy rápido y ya tengo mi descripción. Se dan cuenta cómo estoy adecuando mi base de datos. ¿Para qué? Para que a través de todos estos campos que estoy creando yo pueda ya hacer que los datos se visualicen de una manera más amigable. Vamos a hacer un último ajuste aquí en nuestros datos. Tenemos el campo edad. Aquí tenemos, ¿sí? Quiero que noten lo siguiente. Voy a seleccionar a través de la tecla Shift, Control y flecha hacia abajo. Selecciono todos los 36,000 registros de la columna edad. Y en la parte baja, lo estoy indicando con el cursor del mouse, ya tengo algunos estadísticos, algunos datos que me permiten conocer más acerca del comportamiento de los datos en ese campo. ¿Qué me dicen? Bueno, tengo 36,166 registros, el promedio de la edad es de 38 años, la edad mínima es de 18 y la edad máxima es de 60, en este caso la suma no es relevante, ¿no? Pueden incrementar o disminuir esta parte de campo si le dan botón derecho y ahí tienen todas las opciones que pueden mostrar. En este caso yo suelo solamente utilizar estas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? De manera muy rápida, imaginen que yo voy a presentar una distribución por edad. Son 18 para 60, son 52 valores. 52 valores viéndolos a nivel distribución me puede significar un poco difícil el empezarlo a leer. Voy a hacer una transformación que se van a dar cuenta cómo al momento de presentar los datos va a tener mucho sentido.
edad y le voy a poner aquí rango de edad. Vamos a hacerlo muy rápido y le voy a poner, hay una función dentro de Excel que es una condicional, se representa con la palabra sí. Lo que le voy diciendo es, si el campo edad, voy a hacer 3 segmentos, de 18 a 30 años, de 30 a 50 y de 51 más. Entonces, si el campo edad es menor a 31 años, pues quiere decir que está en el entorno de 18 a 30. Entonces, si es menor, ponme rango menor a 30. ¿Bien? Entonces, si eso se cumple, si no, pongo una coma, cierro el paréntesis y voy a anidar otra condicional. Entonces, esto se lee, si esto se cumple, hazme esto, si no se cumple, hazme todo esto, que es lo que va después de la coma. Entonces, nuevamente, otra condicional, y ahora dije 3 rangos, ahora quiero los mayores a 50, serían, si D2 es mayor a 49, pues quiere decir que es rango mayor a 50, ¿vale? Y si ya tengo entonces 18 a 30, mayor a 50, ¿cuál me falta? El resto. Y el resto, si no fue alguno de esos dos, pues entonces de manera lógica rango va entre 30 y 50, ¿vale? Ahí lo tienen. Lo único que hago es copiarlo y pegarlo en todos mis registros. Y ya coincide, ¿no? Este tiene 50 años, es mayor de 50, este tiene 45, este en el rango 30-50. Y así se van a dar cuenta que de manera muy rápida los transformamos esos datos. Ahora, ¿y para qué nos sirvió todo esto? Ya vimos algunas fórmulas muy importantes. Hay mucho más fórmulas condicionales. Sin embargo, para este ejercicio que es para principiantes, considero que tenemos que iniciar con estos. Y una vez que tengamos un poquito más de práctica, empecemos a meternos. Excel trae muchísima ayuda dentro de la opción de ayuda, de descripción de cada una de las fórmulas que utiliza. Entonces, o dentro de Internet, la verdad es de que hay muchísimos manuales que nos pueden ayudar a saber toda la cantidad de fórmulas para diferentes cosas, ¿no? La verdad es que en esa parte Excel es muy rico, ¿no? Ya tenemos nuestros datos. Ahora sí, vamos a darle, ya sabemos qué queremos medir. Ya tenemos nuestros datos, ahora vamos a transformarlos. Y como lo habíamos mencionado, vamos a seleccionar todo el rango de datos, los 36,000 registros, ¿vale? Excel nos proporciona 2 opciones. En la opción insertar, tenemos o una tabla dinámica o un gráfico dinámico. La diferencia entre ambos es que la tabla dinámica no nos va a dar un gráfico y el gráfico dinámico nos va a dar tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico. Entonces, para conocer los dos al mismo tiempo vamos a tomar gráfico dinámico. El mecanismo para diseñarlos y para utilizarlos es el mismo que vamos a ver a continuación. Nos aparecen tres elementos. Nuestra tabla de diseño de tabla, nuestra tabla de diseño, nuestro gráfico dinámico y los campos o atributos de nuestra base de datos. Todos estos campos que aparecen en esta caja de texto son los mismos que tenemos como encabezados en nuestra base de datos. Entonces es importante que los nombremos con nombres descriptivos, ¿vale? Tenemos 4 cajas en la parte de construcción de nuestra tabla dinámica. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, vamos a ir respondiendo a nuestros primeros indicadores. ¿Qué sitios web se visitan más? Vamos a ver. Yo tengo un campo que se llama URL origen. Ese es mi sitio web, ¿vale? La primera caja tiene que ver con el detalle de mi información. ¿Qué quiere decir el detalle de mi información? Que me va a enlistar todas las páginas web que se tienen
en mi base de datos y voy a ejemplificarlo de esta manera. URL origen, puse un filtro y ahí me da todas las opciones que tengo a través de filtros. 25, 34, todos estos son los sitios web únicos. Solamente esos existen, pues ese es el detalle de mi tabla dinámica, son los mismos, ¿vale? Ya sé, tengo mi sitio 25 y a través del mecanismo que vimos, hay un catálogo que se llama URL, en el cual le pude haber pegado también la descripción. Para este ejercicio no se la pegué, me conformo con saber que es mi sitio web 25 o mi sitio web 34 y eso como tal ya me dice algo. Ahora lo que quiero es saber cuántos visitantes tiene cada una de esas páginas web. ¿Cómo voy a hacer eso? Recuerdan en un principio que en la parte de datos yo les mencionaba, yo tengo un identificador único por cada visita, único, no se repite. Entonces, yo agarro ese identificador y en la siguiente caja de texto nos va a dar los campos con los cuales puedo hacer operaciones y lo voy a poner de la siguiente forma para que nos quede más claro. En la caja de la izquierda, en la caja baja de la izquierda, yo tengo mis campos que van a categorizar a mi información. Mis categorías, en este campo, mis sitios web. Y del lado derecho voy a tener los campos con los cuales voy a sacar información. Un ejemplo, una variable categórica puede ser la marca de un auto. Volkswagen, Honda, Toyota. Yo no puedo hacer operaciones con ellas. Me sirve solamente para identificar un conjunto de datos. Las variables siguientes, las variables con las cuales puedo hacer operaciones son aquellas tales como el costo del auto, como la fecha de producción, puedo sacar la fecha máxima. Este tipo de campos son los que van en el campo de la derecha, que en este caso yo agarré cada uno de los registros que me identifican, cada uno de los identificadores de ese registro, y dentro de este indicador yo puedo decirles qué quieres. ¿Quieres la suma de esos valores? ¿Quieres que los cuente aquí? Como solamente son identificadores, quiero que me cuente cuántos de ellos existen para cada una de las páginas y vamos a analizar cuál es el resultado. Me dice que el total de registros son 36.166. Ahí en cuántos registros traemos. 36.166, el otro es el encabezado. Entonces, todos estos registros me los resumió en esta tabla dinámica y me dijo, 13.223 entraron a tu página web 25, 19.741 a tu página web 200 y así. ¿Para qué nos sirve el gráfico? La verdad es de que para esta parte de análisis, en muchas ocasiones se visualiza y se interpreta de una mejor forma a través de un gráfico. Este es un gráfico de barras. Yo en lo personal creo que se visualiza mucho mejor a través de una gráfica de líneas. No sé, es un poco más claro, pero esto es con base a gustos y a necesidades. Y de aquí, de manera muy gráfica, me puedo dar cuenta que mi sitio web 296 es el que más visitantes tiene. Y si parto de que cada uno de esos sitios web me cuestan el mismo dinero, pues la verdad es de que yo podría cancelar el sitio 577, el 600 y el 610, incluyendo el 201, porque la verdad esos me significan muy poco en cuanto a las visitas que estoy teniendo en mi sitio. Entonces, ojo, ahí está mi primer respuesta. Ahí está la respuesta a mi primer indicador y también estoy interpretando esa información. A través de ese indicador me estoy dando cuenta que el sitio que menos tengo que mover es el 296 y abajo de ese el 25. ¿Por qué? Porque estos dos me están dando cerca del 70% de todas mis visitas, entonces no me conviene moverlo. Más sin embargo, estos tres de la derecha, pues sin problema los puedo borrar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo a través de una tabla dinámica y de un conjunto de datos es muy fácil el empezar a transformarlos, a que nos digan información y cómo en 2 minutos tenemos inclusive ya un gráfico que tranquilamente copiamos, pegamos en una presentación y estamos listos para llevarlos a
a esta parte que nos autoriza todas estas decisiones que nosotros tomamos, o que nos autorizan nuestros presupuestos, o que nos autorizan nuestras inversiones. Nosotros vamos con información en la cual ya no partimos de un creo que la 24, que la 34 es la que más accesos tienes. No, pues no. A través de un método de análisis, pues nos damos cuenta que la 34 es la que menos tiene. Nuestras decisiones ya pueden ser fundamentales. Vamos a ver otro ejercicio, nos quedan cerca de 5 minutos para ver otro indicador. ¿Y qué días se reciben más visitas? Pues mira, vamos a hacerlo desde nuestra misma tabla dinámica. ¿Qué días se reciben más visitas? Nosotros creamos el campo día, y el campo día lo vamos a poner en nuestra tabla de detalle. Quitamos la URL origen, los meses tienen 28, 30 o 31 días, nos marcan los 31 días. Nuestra gráfica ya se actualizó y entonces nos dice el mismo ID. ¿Por qué el ID? Porque el ID es el que me identifica cada uno de los registros. Si hay 10 registros que entraron el día primero, esos 10 son los que me va a contar. Por eso es importante aquí el operador cuenta, ¿vale? Entonces dense cuenta cómo esta gráfica que tenemos en pantalla me dice mucho. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, inicialmente me dice que los días 2 es cuando más visitantes tengo, los días 2 de cada mes. Pero también lo que me dice es de que desde que inició este análisis hasta que finalizó, empecé muy bien, pero vengo a la baja. Mis visitas cada vez van siendo menos. ¿Esto qué quiere decir? Que para el siguiente mes la tendencia es de que tenga menos visitas. Tengo que hacer algo. Y precisamente para eso es este análisis, para empezar a identificar cuáles son los comportamientos, los resultados, las tendencias que pueden tener, en este caso, nuestros sitios web, y tomar a tiempo esas decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para hacer que esta curva que viene hacia abajo, que esta línea que viene hacia abajo, pues empiece a tomar una tendencia hacia arriba, ¿no? Empezar a recuperar mis visitas. Nos faltan 2 cajas para ver. Entonces ya vimos que esta primer caja es el detalle. Aquí está el detalle, ¿sale? Este es el detalle. Por otro lado, tenemos nuestros campos a través de los cuales podemos hacer operaciones. Aquí yo lo que saqué un count, pero un cuenta, podría sacar un promedio, podría sacar un máximo, un mínimo, o todas estas opciones que me permite Excel dentro de las funciones que ya trae preestablecidas, desviación estándar, varianza y demás, ¿no? Ahora vamos a utilizar la siguiente caja, que es la superior en la parte derecha, en la parte izquierda. ¿Para qué sirve? Aquí, en esta tabla, estamos viendo la información de 3 meses, pero quizás si la segmentamos por mes, podemos comparar entre esos 3 diferentes meses. Aquí no me permite compararlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Calculamos el campo mes, ¿lo recuerdan? Y lo voy a poner aquí y vean cuál es el comportamiento. En la parte superior me puso un campo dinámico en la cual me dice, ¿qué mes quieres? Solo quiero el mes de mayo, aceptar. Y los datos en mi tabla me cambian a solamente los de mayo. Para esto nos sirve, para segmentar nuestro resultado. Si aquí tuviera los 12 meses, yo puedo ver o todos juntos o uno por uno. ¿Sí? Si lo alcanzan a ver. Y vean cómo para cada uno de ellos yo voy viendo el comportamiento de crecimiento o de baja en mi audiencia, mis visitantes. Entonces, ya estoy comparando. Recuerde que esta parte de medir es tras un objetivo y compararlo con algo similar. En este caso es mes con mes, ¿no? Entonces, para eso sirve ponerlo en esta caja, ¿no? Y nos resta 1. Oye, ¿y si lo pongo en la etiqueta de columna, qué sucede? Aquí yo tengo que verlo mes por mes, o 2, o todos,
pero no puedo verlos por separado si quisiera verlos todos juntos. ¿Cómo lo puedo hacer? Agarro este campo, lo paso a mi etiqueta de columna y quiero que vean qué es lo que sucede. Agarro los 3 meses y en mi mismo gráfico, en mi misma tabla, me da el valor para cada uno de los meses. Y eso que me permite verlos al mismo tiempo para poder analizarlos, para poder verlos aquí en la gráfica. ¿Se dan cuenta cómo el gráfico va cambiando de manera automática? No estoy haciendo algo para que se vaya actualizando. Esa es la diferencia que yo les decía en un principio. En insertar tabla dinámica tengo esas dos opciones, o tabla dinámica o gráfico dinámico. Diferencia, gráfico dinámico me da ambas. Entonces, si va a ser conveniente ver el gráfico, pues bueno, siempre va a ser recomendable. Entonces, a través de este ejercicio se dieron cuenta cómo podemos sacarle muchos resultados a nuestra información. Se dieron cuenta por qué los datos se han convertido en un activo fijo de nuestra empresa, de cualquier empresa, y se dan cuenta cómo este pensamiento analítico del cual yo les comentaba en un principio es totalmente necesario y se tiene que empezar a desarrollar para poder tener esto que estamos construyendo. Nace desde la idea. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Y a través de varios ejercicios vamos a lograr el cada vez tener, incrementar ese pensamiento analítico y hacer cada vez tablas mucho más complejas. Entonces, por eso medirnos, porque solamente a través de este proceso podemos mejorar nuestros procesos, podemos mejorar en cualquier contexto, a nivel familiar, a nivel laboral, ADIMES. Pues bien, les agradezco muchísimo el que hayan participado. Entro a la sección de dudas. Si tienen preguntas, de favor háganmelo saber. Estoy todavía algunos minutos contestando dudas. Voy leyendo. Vemos muchos grados, buena clase para cambiar la percepción. Este es el punto, Jorge. Qué interesante, es de suma importancia, muy interesante, Mayram. Ya tienen listas sus preguntas. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Muchos saludos, muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado esta clase. Muy buena clase, gracias. Sí, esa es la intención, transmitirle un poco desde lo que vivimos en nuestra vida profesional. Muy buena clase, muchas gracias. Espero que les sirva de muchísimo. Empiecen con toda esta parte de medir. Se van a dar cuenta cómo tomar decisiones a través de un fundamento, pues nos van a conllevar a tener mejores decisiones día a día. Les agradezco muchísimo, veo que no tenemos preguntas. Veo que les gustó mucho la clase, estemos al pendiente, estaremos dando más clases de este tipo. La UTEL está programando muchísimas más en varios temas, entonces aprovechemos toda esta ventana de clases que UTEL nos abre para todos nuestros alumnos. Pues muchísimas gracias. Veo, hay clases más particulares de Excel. Sí, de hecho, se están preparando mucho más clases en diferentes temas, entonces solamente hay que estar al pendiente, entrar al canal para ver qué es lo que está programado y sí lo hay. Estaría perfecto que hubiese una segunda parte en donde nos explique otras fórmulas y funciones de Excel. Con gusto vamos a preparar un formulario de lo más utilizado, de lo que más nos pueda hacer falta, y con mucho gusto, Diana. No tenía mucho conocimiento de este programa Excel, muchas gracias, qué bueno. Esa es la intención, darles y ponerles a la mano todas las herramientas que existen y que, bueno, ustedes puedan aprovecharlas al máximo, ¿no? Te agradezco mucho, José Luis, excelente clase, muchas gracias. Gracias, Juana. Profe, hay un curso completo en UTEL,
Hay un curso que que está a través del programa de educación continua. Es un curso completo de Excel. Te recomiendo que asistas a nuestra página web, utel.edu.mx. A través de ahí vas a encontrar toda la información, y si no, comunícate con cualquiera de nuestros asesores. Ahí vas a tener mucho más información. Dar clases más tarde, de ahí por las 7. Pero sí, lo vamos a tomar en cuenta entiendo que mucha de la franja horaria donde más alumnos pueden asistir es en esa franja. Sí, con gusto, Claudia. Les agradezco muchísimo. En este momento me despido de ustedes. Sigan teniendo un excelente día.